Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Jorge Cervantes, del grupo 303 del área de informática. El día de hoy les vengo a presentar mi proyecto de titulación, que es un manual teórico relacionado sobre el tema de base de datos inventario. Bueno, aquí en mi presentación voy a abordar dos conceptos importantes, al igual que serían los dos temas centrales de mi trabajo, que sería por un lado base de datos y mi otro tema sería inventario. Pero bueno, iniciemos con base de datos. ¿Qué voy a haber relacionado con las bases de datos? Bueno, para empezar voy a dar la definición básica sobre una base de datos, además de que voy a explicar los tipos de bases de datos que existen actualmente, además de que voy a explicar las ventajas y las desventajas de tener una base de datos actualmente en una empresa, ya que las bases de datos juegan un papel muy importante. Bueno, y en el otro tema, que es el inventario, voy a definir qué es un inventario en el área de empresas. No voy a definir un inventario de granja, no, creo que no voy a dar la definición básica de un inventario en empresas. Además de que voy a ver los tipos de inventarios que existen en las empresas. Y además voy a explicar los tipos de ciclos que existen de inventarios dentro de las empresas. ¿A qué refiero? A cada cuánto se está actualizando el inventario, cada cuánto se ingresan nuevos productos al sistema. A eso me refiero. Sin más que decir, continuemos con la siguiente diapositiva. El presente trabajo es una investigación que se realizó para poder comprender mejor este tema, que son las bases de datos. Los conceptos clave aquí para poder comprender y poder desarrollar mejor este tema aquí son bases de datos y claro que es la palabra también inventario. Estos dos temas en conjunto nos pueden ayudar a comprender mejor las bases de datos y podernos dar a entender cuáles son los beneficios de tener este tipo de programas hoy en día en nuestras empresas o en nuestras microempresas, puesto que actualmente sinceramente son cosas que nos ayudan a facilitar muchas cosas al momento de realizar movimientos dentro y fuera de la empresa. Más adelante daré a entender mejor a qué me refiero con esto. Comencemos por definir qué es una base de datos. En el año 2007, Ángel Jacobo publicó un libro en el que nos puede dar una definición muy simple sobre lo que es una base de datos. Y aquí el autor nos dice lo siguiente: las bases de datos son un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias en un soporte informático y accesibles simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. Los datos son estructurados y almacenados de forma totalmente independiente de las aplicaciones que lo utilizan. ¿Qué nos quiere dar a entender el autor? Que las bases de datos no es más que el conjunto de información o el conjunto de datos, en otras palabras, o como quieran decir, documentados para poderlos introducir dentro de una aplicación para que un usuario puede encontrar la información que desea, ya pueda ser de algún producto, de algún servicio o de algo que vaya dirigido a ese tipo de usuario, y para que así haya una forma interactiva y un poco menos difícil para poder encontrar este tipo de información. En un buen ejemplo que podemos encontrar sería la empresa de Walmart. ¿Qué es lo que hace Walmart hoy en día? Tiene una aplicación en línea que cuando tú ingresas puedes buscar cualquier producto que tú desees, pero estás dentro de una base de datos, estás conviviendo o interactuando con esa base de datos para poder encontrar el producto que tú deseas o que tú buscas. Ese es un buen ejemplo que podemos dar. Ahora pasemos al siguiente a un subtema, que sería el tipo de base de datos. La autora María Victoria Nevado Cabello nos da a entender dos tipos de base de datos que podemos crear. Uno, que sería la dinámica, y dos, la estática. Pero empecemos con la dinámica. ¿Qué es un tipo de base de datos dinámica? La dinámica es una base de datos que permite el paso de un estado a otro, ejecutar una operación sobre los datos almacenados en la estructura. Y la número 2, que sería la estática, es una base de datos que nos describe la estructura del programa y apenas varían en tiempo. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir la autora? Que la dinámica es una base de datos que podemos interactuar y podemos modificar a nuestro gusto. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos agregar, no sé, algún producto, algún servicio a esta base de datos que se cree dependiendo de la empresa o del tipo de base de datos que sea, y podemos modificar algún nombre, podemos modificar alguna información. Pero ¿qué podemos hacer en estática? Prácticamente no podemos hacer nada. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos entrar a una base de datos, sí, pero no vamos a poder hacer modificaciones alguna o ingresar o crear algún nuevo producto o servicio que deseemos. Esto serán las restricciones que tendremos para este tipo de base. Solo podemos hacer lo que se podría decir que sería una consulta, poder consultar el producto o servicio, pero no podemos realizar nada más. Son las restricciones a lo que nos atendremos a este tipo de base de datos estática. Cabe recalcar que para mi proyecto yo decidí realizar un tipo de base de datos dinámica,
puesto que en mi empresa, donde estoy realizando mis estadías, es una empresa que semanalmente o diariamente, dependiendo de la época que sea, ellos están recibiendo productos y ellos tienen que estar forzosamente estar en la base de datos para poder dar de alta nuevos productos que lleguen y dar de baja algunos productos que escaseen o que ya no tengan dentro de la empresa. Yo elegí este tipo de base de datos porque creo que es más eficiente y va a poder ser más útil dentro de la empresa. Sí, ya hablé de la definición, ya hablé de los tipos de base de datos que existen, pero ¿cuáles son las ventajas de tener estas bases de datos? ¿En qué nos beneficia a nosotros como empresarios o como microempresarios? Bueno, es muy sencillo y a continuación daré a presentar las siguientes y las más principales ventajas por las cuales tendríamos que obtener o crear este tipo de programas. Bueno, las bases de datos, en primer lugar, nos da un acceso simultáneo a los datos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que podemos acceder desde diferentes dispositivos, desde diferentes lugares, no necesariamente encontrarnos dentro de la empresa. Puede ser desde un teléfono hasta una computadora. No es necesario simplemente estar detrás de una computadora para poder acceder a esta. Otra ventaja sería tener datos más documentados. Podríamos en estas bases de datos nos ayudaría a tener una información más completa de los productos y no tenerla tan corta y tan reducida. Esto también nos beneficia a nosotros. Y pues otra ventaja sería acceso a los datos más eficiente. Y puesto esta ventaja va agarrada con la primera, que sería simultáneo de los datos, puesto que esta accesibilidad hoy en día pues es más fácil con el internet y ya no se nos dificultaría tanto poder acceder a estas bases de datos. Esto lo podríamos hacer por medio de aplicaciones que pudiéramos crear o poder comprar para poder acceder a las bases de datos. Otra Otra ventaja sería la reducción del espacio de almacenamiento. Esto, ¿qué quiere decir? Y no hay que ser tan listo para poder comprender esto. Puesto que las bases de datos no ocupan tanto de tu almacenamiento, pues estas son las podemos comprimir para que no ocupen tanto espacio y la computadora o el programa no se vea tan afectado o se haga muy pesado. Y sobre todo, y la última ventaja, y la más importante de todas, es la mayor seguridad en los datos. Aquí podemos nosotros hacer restricciones para poder acceder a los datos y solo hacer que ciertas personas que tengan un usuario y contraseña puedan acceder a esta base de datos y poder hacer algunas modificaciones. Así nosotros nos libraremos de que pueda haber algún borrón o algún eliminado de las bases de algún producto que nosotros tengamos en venta, y así no va a haber muchas afectaciones al momento de poder presentarlas al público y de que el usuario pueda acceder a esta base de datos. Bueno, ya vamos mucho sobre las bases de datos, pero ahora pasemos al tema de inventario. Y para poder comenzar con inventario, pasemos a su definición. El autor William Laveriano nos da la siguiente definición sobre lo que es un inventario. Y cito, el inventario es el registro documental de los bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. ¿Eso qué nos quiere dar a entender en otras palabras? Las bases de datos inventario o el inventario en este caso no es más que el registro de productos, de bienes o servicios para poderlos presentar al público o al usuario y se conozca los productos que se tienen en venta o que se tienen dentro de la empresa o del negocio. Bueno, ya definimos qué es un inventario. Ahora pasemos a los tipos de inventario que existen. El autor Jorge E. Parada nos expone los siguientes tipos de inventarios. Primero comencemos por el inventario de partes de servicio. Son partes y repuestos que se almacenan para ser utilizados como recambio en las tareas de mantenimiento de un equipo o producto más complejo. Eso quiere decir que son un tipo de inventarios que nos vende partes de algún servicio y algunos repuestos que se almacenan en fábricas, por ejemplo. Esto es un buen ejemplo para las fábricas que crean piezas de coches, es un buen ejemplo, y las tienen ahí para poder hacerles un servicio útil. Otro tipo de inventario sería el inventario de distribución. Este tipo de inventario es el que se encuentra en tránsito hacia localidades remotas con respecto a las plantas de producción o que se almacenan en depósitos de distribución de la compañía o de terceros. Este es un buen ejemplo de las empresas o fábricas como sería Walmart al momento de distribuir todos sus productos para abastecer todos los establecimientos con los que cuenta, por ejemplo aquí en México. Y otro tipo de inventario sería el inventario de suministro. Este tipo de inventarios son inventarios utilizados como apoyo a las operaciones en fábricas u oficinas y que nunca forman parte de un producto final. Esto que es el inventario de suministro no es más
que todos los productos que se tienen dentro de la empresa, pero que se muestran al público, no son parte de un producto final, pues estos son los que se ven al usuario. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi empresa, donde estoy haciendo mis estadías, que sería Outstore, donde venden productos de suministro como sería ropa, calzado, electrónica, etcétera. Y yo elegí el tipo de inventario de suministro para que así sean los productos que son los productos que se van a registrar y que se van a poder utilizar para que la empresa los utilice. O sea, son los productos que va a utilizar la empresa para poderlos vender o poderlos dar o poderlos utilizar para algunas otras tareas. Ahora sí, hablamos de la definición de tipos de inventario, pero ahora vamos a pasar a lo más importante y que es lo que más cuenta en un inventario, que son sus sistemas de control. Los sistemas de control de inventario son los que nos ayudan para saber los productos o servicios con los que se encuentran durante cierto tiempo o cada cierto tiempo dentro de la empresa, para que así no haya algunas bajas o haya falta de productos. Y estos tipos de sistemas que nos presentan nos los da a entender el autor José Alejandro Fuertes, que nos expone estos tipos 12 sistemas de control. El primer sistema de control es el sistema de control periódico. El sistema de control periódico es el que obliga a las entidades a determinar el inventario final de la entidad a través de un conteo físico realizado al menos anualmente, generalmente al final del periodo contable. Esto quiere decir que este tipo de sistema de control se realiza cada año. Cada año se hace un sistema o se hace la realización de actualizar la base de datos de inventario de los productos o de los bienes y servicios con los que se cuentan, para poder irlos actualizando y dar de baja los productos que ya no con los que ya no se cuentan. Otro sistema de control es el sistema de control continuo. Este sistema de control continuo es la contabilización de los inventarios, que implica la entidad de que se debe actualizar el importe de los inventarios cada vez que la compañía realiza una operación de compras o de ventas. Eso quiere decir que este sistema de control es prácticamente todos los días o mínimo cada semana, porque es cuando la empresa está muy activa y todos los días hace una compra o venta de productos con los que cuenta. Un buen ejemplo sería Walmart, cuando vende al día, no sé, 100 latas de atún. Esas 100 latas se tienen que mandar a actualizar a un sistema de control de inventario para que se den de baja y así se vaya a registrar cuando se vayan a necesitar más atunes o más latas de atún en poco caso. El sistema de control de inventario que yo elegí puesto en mi lugar para mi empresa es el sistema de control continuo, puesto que ellos reciben muchos clientes todos los días, cada semana, y esto difiere a que los productos se agosten y escaseen muy rápidamente, y por lo que la empresa tendría que estar realizando mínimo cada 2 días o cada semana un sistema de actualización de inventario para poder solicitar nuevos productos de los que ellos escaseen en ese momento. Las conclusiones sobre esto, sobre las bases de datos de inventario, es que hoy en día son muy útiles y no es tan difícil crearlas, no es tan difícil poder obtener este tipo de programas para nosotros, para nuestra empresa. Y pues es que ¿en qué nos pueden ser útiles? Pues prácticamente en muchas cosas. Lo dimos un buen ejemplo, que sería al momento de actualizar nuestros inventarios sobre nuestros productos que ya no contamos. Ya no es necesario estar yendo a nuestra área de almacén para ir a hacer el conteo. No, podemos hacerlo desde nuestra computadora sentados y hacer más rápida la tarea. Otra tarea que podemos realizar fácilmente es poder acceder a este tipo de bases de datos, a este tipo de inventarios. Ya no se nos dificulta tanto, la interacción puede ser más rápida. Ya no es necesario estar haciendo caminos largos, yendo a almacenes, estar muchas horas desperdiciadas que podríamos aprovechar en otras actividades, otras tareas que podrían ayudar mucho a la empresa. Ya no es necesario eso, ya podemos estar detrás de una computadora y realizar ese tipo de tareas, este tipo de actividades en un mayor tiempo. No sé, podemos dar un ejemplo, que en vez de dar una actualización de inventario en 6 horas, podríamos darla en solo 1 hora. Esto ayudaría a que la empresa fuera más rápida, a que el movimiento dentro de la empresa, el movimiento de altas y bajas de productos sea más rápido, haya una mayor fluidez sobre todo, y ya no haya tantas horas desperdiciadas. Y también una gran ventaja es que ya no es necesario tener una computadora. Hoy en día ya hay herramientas que nos ayuden a poder acceder. En este caso serían los dispositivos Android, los teléfonos, que nos ayudarían también a acceder. Obvio que la aplicación también exista desarrollada para teléfonos y que hoy en día tampoco
ya no es tan difícil ya es más fácil acceder a este tipo de aplicaciones, a este tipo de plataformas. Y pues estas serían las conclusiones sobre mi tema. Yo soy Jair Juárez Cervantes y espero les haya gustado mi presentación. Me despido, muchas gracias.